Escucha esta frase. Siempre hablas cosas muy interesantes. ¿Está bien? ¿Es correcto decir siempre hablas cosas muy interesantes? Piénsalo. No, no es correcto. En español tenemos que decir siempre dices cosas muy interesantes. No es posible decir siempre hablas cosas muy interesantes. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre hablar y decir? En este vídeo te lo voy a explicar de una forma muy clara y muy fácil. Y también te voy a enseñar algunas expresiones que usamos los españoles con el verbo hablar y con el verbo decir. A ver cómo cuento esto, Chano. Para entender la diferencia entre el verbo hablar y el verbo decir, lo primero que vamos a hacer es reducir los verbos a la frase básica. La frase básica es la frase que tiene sentido, que no necesita nada más. Para el verbo hablar, la frase básica es alguien habla. Alguien habla. Yo hablo. Y esto tiene sentido. Yo he hablado. Suficiente, no necesitas nada más. Es verdad que muchas veces en español el sujeto de la frase, la persona, en este caso yo, no está en la frase, pero sabemos que existe, aunque está de forma elidida, es decir, que no está en la frase. Puedo decir he hablado y también es correcto. Con el verbo decir las cosas cambian un poco porque no es posible alguien dice. Alguien dice algo, esa es la estructura básica, necesitamos algo que decir. Si no, la frase no tiene sentido. Yo puedo decir yo hablo, pero no puedo decir yo digo. ¿Qué dices? No, es la pregunta que hay después. ¿Qué dices? ¿Algo dices? Siempre decimos algo. Esta es la diferencia básica que tienes que aprender para saber usar correctamente el verbo hablar y el verbo decir. El verbo hablar no necesita un objeto y el verbo decir necesita un objeto, necesita algo. Por eso no es correcto siempre hablas cosas muy interesantes, porque cosas muy interesantes es un objeto y el verbo hablar no lo necesita, no lo admite en realidad. Siempre dices cosas muy interesantes. Alguien dice algo. Por esta razón, lo que vamos a encontrar después del verbo hablar siempre van a ser adverbios. Hablas mucho, hablas poco, hablas demasiado, hablas muy alto, hablas muy deprisa. O preposiciones. Hablamos de muchas cosas, hablamos de todo, hablamos de lo que pasó ayer, hablamos de la diferencia entre el verbo decir y el verbo hablar. Y la única excepción en la que hay un objeto, esto es una excepción, son los idiomas. Hablo español, hablo inglés, hablo francés. Con el verbo decir siempre vamos a tener un objeto. Decimos algo. Dime qué te pasa. Vale, dime algo. Nunca me dices nada. Cuando hablamos por teléfono siempre me dice muchas cosas. ¿Ves la diferencia? Si quieres hacer algunas actividades para practicar, puedes ir a SpanishPulse.com y allí encontrarás muchísimas actividades para practicar la diferencia y entenderla por fin. Y ahora vamos a la parte más interesante, algunas expresiones en español con el verbo hablar y algunas expresiones con el verbo decir. Con el verbo hablar en español usamos mucho la expresión hablar por los codos. El codo es esta parte del cuerpo. Hablar por los codos significa hablar mucho. Mi profesora de español no se calla nunca, habla por los codos. Tengo una amiga que habla por los codos, no deja hablar a nadie. Con ella no te vas a aburrir, habla por los codos. Y la última expresión con el verbo hablar que te enseño hoy es hablando del rey de Roma. Además siempre la usamos con este gerundio, hablando del rey de Roma. Es una expresión que usamos cuando estamos hablando sobre una persona y esta persona aparece. Normalmente lo decimos en voz alta. Hablando del rey de Roma y la frase sigue, que por la puerta asoma. Pero como es muy larga, muchas veces simplemente decimos hablando del rey de Roma. Esto significa, mira, estábamos hablando de ti justamente. Y con el verbo decir también tenemos algunas expresiones muy frecuentes. La primera es no decir ni mu. No decir ni mu significa no decir nada. Por ejemplo, chica, esto es un secreto, no digas ni mu, ¿eh? No, tranquila, yo no digo ni mu. Estás muy callada hoy, ¿eh? No dices ni mu.
Pues no sabía que a María le habían ofrecido este trabajo tan bueno. No me dijo ni mu. Una frase que a mí me gusta muchísimo con el verbo decir, quizás porque es un poco trabalenguas, es un poco juego de palabras y de sonidos, es esta. Donde dije digo, digo Diego. Esto lo usamos muchas veces y parece mentira, pero se usa de verdad. Esta frase la usamos en un contexto donde alguien ha dicho algo en el pasado y ahora dice que no es verdad. Ahora dice que dijo otra cosa. Imagina que tu profesora de español te dice en clase que la diferencia entre hablar y decir no va a estar en el examen. Pero luego el día del examen hay un ejercicio sobre la diferencia entre hablar y decir. Y tú levantas la mano y dices, pero profesora, si dijiste que el verbo hablar y decir no estaría en el examen. Y tu profesora te dice, no, yo no dije eso. Yo dije que sí. Pues tú le puedes decir a tu profesora, sí, donde dije digo, digo Diego. Le estás diciendo que era mentira, que ella dijo otra cosa. Y la última expresión que te enseño con el verbo decir es una expresión que también usamos muchísimo. Decir verdades como templos. Esto significa exactamente esto, decir verdades. Cuando una persona es muy sincera y dice siempre la verdad, aunque la verdad incomode, le decimos que dice verdades como templos. Juan dice verdades como templos, no se calla nunca su opinión y a veces tiene problemas por eso. ¿Y como es en tu lengua, también hay un verbo para decir y un verbo para hablar? ¿O los dos significados están en un solo verbo? Cuéntanoslo en los comentarios. Y también puedes escribirnos si hay alguna expresión en tu lengua similar a las expresiones que has aprendido en este vídeo. Y si te ha gustado este vídeo y quieres más contenido como este, dale a like y suscríbete. Si tienes alguna petición para este canal, también puedes escribirla en los comentarios e intentaremos hacer un vídeo sobre ese tema. Nos vemos pronto, adiós.